Canadá es el segundo país más extenso del mundo, pero debido a que es uno de los menos densos, tiene una población inferior a la de España, y ello a pesar de poseer la tasa de inmigración per cápita más alta del mundo. Vancouver, centro cinematográfico de la costa oeste, es la población más numerosa de la Columbia Británica y la tercera de Canadá. Mantiene una gran diversidad étnica y cultural. Un tercio de la población habla otro idioma aparte del inglés en sus casas. Significativa población china y oriental. Es una de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo, y aunque es muy costosa para residentes y visitantes, es una de las ciudades más seguras también. Su situación en la costa del Pacífico la convierten en un clima más benigno y templado que el resto del país. También es una de las ciudades más húmedas. El SeaWorld de Vancouver, el malecón para evitar la erosión de la playa de Stanley Park, es un magnífico paseo. Stanley Park es un gran parque a tiro de piedra del centro de Vancouver. 405 hectáreas de naturaleza y un extenso bosque de 500.000 de coníferas. Forma parte del camino ininterrumpido más largo del mundo, desde el centro de convenciones hasta el Spanish Banks Park. No solo mueren peces en la manga, aquí en Lost Lagoon, en el parque, también han aparecido numerosos peces arrojados a la orilla por la corriente. Compro un vino en el Mall de Park Royal para celebrar con mis caseros, Vahid y Parisa, que hoy a las 9 serán las 21 horas del día 21 del año 21 del siglo XXI. Lonsdale Quay Market es un amplio mercado frente al mar, con tiendas exclusivas, vendedores de comida y cafeterías, además de un hotel boutique. Enfrente, el Stanley Park y el Downtown de Vancouver. Cypress Fall Park es un denso bosque lleno de viejos cedros y abetos cubiertos de musgo debido al húmedo ambiente. Siguiendo el sendero, podemos contemplar el agua fluir a lo largo del cañón. De vuelta a casa, me comentan que ha habido osos por las proximidades, concretamente una osa con sus crías. El Aquarium de Vancouver está situado en la costa del Pacífico, en el interior de Stanley Park, y es el más grande de Canadá, con más de 50.000 animales. Importante centro de entretenimiento, de investigación de la vida marina, rehabilitación animal y protección y conservación de especies vulnerables. Fue una de las primeras instalaciones en incorporar especialistas de ciencias de la vida para interpretar comportamientos animales y adaptar sus espacios para proporcionarles los mejores hábitats posibles. En una de sus galerías, el acuario simula el hábitat de una aldea de pescadores de la costa occidental de Canadá. En la zona tropical, reúne animales de Centroamérica, Caribe y mares tropicales de África y Asia, junto a un gigantesco arrecife del Indo-Pacífico. Otra galería recrea la Amazonía, el lugar de la mayor concentración de biodiversidad del planeta. No me comas, soy venenosa, es el mensaje que esta rana amarilla lanza a sus depredadores.
En definitiva, un horizonte más sostenible y alentador. ¿Cómo obviar el paseo por el downtown de Vancouver? La Biblioteca Pública de Vancouver es considerada el mejor sistema de bibliotecas en el mundo. Una de las claves es que la biblioteca no solo proporciona literatura a los ciudadanos, sino que también actúa como un refugio para los sin techo. Por cierto, es sorprendente la cantidad de sin techo que hay por el centro de la ciudad. Quizás sea debido al clima más benigno de Vancouver frente a otras ciudades de Canadá, pero también a la escasez y encarecimiento de la vivienda y a que toda la Columbia Británica posee un serio problema con las drogas. Se ha aprobado un proyecto que despenaliza la heroína, la cocaína y la metanfetamina en esta provincia. Lynn Canyon Suspension Bridge, bonito y salvaje parque municipal situado en el North Vancouver. El puente, de 50 metros de altura, cruza un cañón de aguas embravecidas. Podemos elegir entre los numerosos senderos, incluido el famoso Baden-Powell, también profusión de cascadas y pozos para nadar. El Capilano Suspension Bridge, a poca distancia del centro de Vancouver, está suspendido a más de 70 metros sobre el río Capilano. Los treetops son unos puentes entre las copas de las coníferas, con unas fabulosas vistas al bosque desde más de 30 metros de altura. Victoria es la capital de la Columbia Británica, y se encuentra en la isla de Vancouver, donde por cierto, no está la ciudad de Vancouver, que se localiza en el continente. La mejor manera de acceder a ella, desde tierra, en Vancouver, es en ferry por supuesto. Su pasado británico se manifiesta en la arquitectura victoriana y eduardiana. El Royal British Columbia Museum exhibe 3 galerías: historia natural, Vicomín y la de los primeros pueblos originarios de la zona. A la bonita isla de Bowen, a 6 kilómetros de tierra firme, se accede en ferry en 15 minutos desde Horseshoe Bay. Otra alternativa es el hidroavión. El único parque de la isla es el de Apodaca. El nombre le viene de la época del Imperio Español, cuando la isla perteneció al Virreinato de Nueva España, en que se la llamó Isla de Apodaca.
con vistas impresionantes desde el teleférico de Sky to Gondola sobre Howe Sound y Squamish Valley. Asombrosos balcones a las montañas, bosques, océanos y ríos de la Columbia Británica. Múltiples senderos y vistas a la nieve en pleno otoño. West Vancouver es una segregación en 1912 de North Vancouver. Incluyo Cypress Mountain, Cypress Provincial Park, Horseshoe Bay, Lighthouse Park, West Bay, and Capilano Lake. So you gave it all up for the love of sex, drugs and rock and roll, sold your soul for a piece of gold. How long will you go? Hold on to what the Father gave you, that's what Mama told you, but that went out the window when you saw all the dollar signs. They knew your price, and so you gave it all up for the love of sex, drugs and rock and roll, sold your soul for a piece of gold. How